Bienvenidos amigos a su programa Hablando de Oralidad. Está organizado por el equipo técnico institucional de implementación de la oralidad en los procesos civiles del Poder Judicial. Se trata de entrevistas que se realizan a especialistas en materia procesal, jueces, abogados, docentes, investigadores y en general personalidades preocupadas por la problemática procesal en materia civil. Claro, orientado a el nuevo modelo que viene implementándose en el Poder Judicial referido a la litigación oral en los procesos civiles. Bueno, el día de hoy hemos aprovechado la oportunidad que estamos de visita en esta corte para tener el privilegio de entrevistar a su presidente, el doctor Edilberto José Rodríguez, quien ha sido elegido por sus pares en el primer jueves del año pasado y que ejerce la presidencia desde enero de este año con mucho ímpetu, con mucho empuje y liderazgo en esta corte, que se ha visto, por supuesto, plasmado en las reuniones que se han tenido en el área civil en la visita que estamos realizando. Con él vamos a tocar la evolución de la tramitación de los procesos civiles desde que se implementó la oralidad en esta Corte Superior. Doctor Edilberto, muchas gracias por atender nuestro pedido de una muy breve y rápida entrevista para conversar sobre la evolución que ha tenido los procesos civiles en su Corte. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a retornar y iniciamos nuestra conversación. Vamos a un pequeño corte, retornamos en unos minutos. Muy bien, doctor Edilberto, reiteramos nuestro agradecimiento. ¿Qué puede decirnos de la evolución que ha tenido la implementación de la oralidad en este año que ha pasado y que los jueces ya lo vienen implementando en todos los juzgados y salas de la ciudad de Chiclayo? Doctor Héctor Lamamore, nuestro juez supremo, en primer lugar agradecerle su presencia acá en nuestra corte de Lambayeque. Comentarle que en el caso del módulo civil y específicamente sobre el tema de litigación oral, la gracia realmente que tengo de repente y que en todo caso me privilegia es que yo vengo también del área civil y después de muchos años un presidente de esta área está, digamos, conduciendo los destinos de nuestra corte. Inclusive otro aspecto muy importante para mí y es un hito básico es que yo estuve en el inicio de la implementación de la oralidad civil el año 1994. Aquí se formó un plan piloto, hubo inclusive 5 juzgados corporativizados que dieron inicio ese año 1996 a este sistema. Es una propuesta, por eso que es una revancha, como yo lo digo, para efectos de poder generar esta aplicación que de repente en ese momento no funcionó. Y es cierto, la mayoría de doctrinarios, de los que han hecho un seguimiento de cuáles han sido las razones por qué nuestro Código Procesal Civil, que empezó a regir el 28 de julio del año 1993, no funcionó. Creo que principalmente, y creo que hay muchos analistas que lo han dicho, es que no ha habido un aporte, como se tome, ¿no? Valor agregado, lo que se quiere decir, pero en realidad puede ser traducido en la voluntad de nuestros colegas magistrados, del personal, que le pongan ese ímpetu de querer aplicar algo, porque una norma no se va a ejecutar sola. Necesita que el equipo de seres humanos sean los que realmente puedan hacer efectivo esas vivencias, y eso no sucedió. De tal manera de que esta propuesta a la cual nosotros nos hemos plegado, justamente a partir del 4 de marzo del año 2022, por eso recién estamos cumpliendo un año y días de la vigencia a través de esta resolución administrativa 457 del 2021, que fue expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para nosotros fue un reto. Asumir en esta primera etapa, porque usted me pregunta sobre la evolución, en esta hubo inclusive antes de esto
ese compromiso de todos los magistrados, que nosotros lo suscribimos para efectos de poder aplicarlo, ya que la propuesta era que no teníamos una reforma legislativa, sino que nacía del corazón, de las decisiones de ustedes como ETI a nivel nacional, conducida por su liderazgo, a quien hay que reconocer, y nosotros que estábamos completamente en la necesidad de entender que no podía continuarse con este sistema de justicia aplicado a nuestra sociedad que no resolvía la problemática, porque definitivamente lo que uno escucha en la calle y lo que es lo más simple es que la gente dice, por favor emíteme mi resolución rápida, así sea en contra. Entonces, porque lo demás significa pues el que tenga que concurrir a los pasillos judiciales, el que tenga que estar en esos estadios de estar buscando nuevamente los abogados o pensando que algo de repente se hizo mal. Por eso es importante que esto se vuelva más público de repente de lo que pudo ser. Entonces, en esta primera etapa, en la cual... Antes que pase a comentar esto, a la referencia que usted hace del año 1993, que es muy importante que usted haya vivido esa experiencia, el Código Procesal Civil se impuso con una ley. Las figuras que ahí existían no habían sido estudiadas en las universidades y se impuso. Ahora, 20 años después, se reinicia la oralidad sobre la base de ese código vigente, sin que exista audiencia preliminar, que es la que se genera precisamente el escenario de la oralidad. Y en este caso, por decisión voluntaria de los jueces, como usted bien dice. Hay una diferencia marcada que nos asegura que, así como en ese año fracasó, fracase también en esta oportunidad. Entonces le decía que yo participé en ese tiempo, formaba parte de los equipos, porque estábamos a veces equipo de calificación, de pruebas, de ejecución. De repente inicialmente hubo un buen entusiasmo porque era una nueva norma, se quiso de repente aplicar el modelo iberoamericano que teníamos, había muchas figuras o institutos que aparecían de repente como salvadoras. Por ejemplo, el tema del saneamiento fue una etapa importantísima porque permitió apartarnos completamente de lo que era el Código de Procedimientos Civiles de 1912 y comenzar a repensar que había necesidad que en una etapa se verifique todos aquellos defectos o aquellos vicios que nos permitieran subsanarlos o resolverlos para poder recién emitir una resolución de fondo. O sea, fue una etapa interesante, vino también adicionado con lo que fue la conciliación y entonces se entendió de repente un poco exageradamente que los jueces deberían conciliar, pero de una manera contundente. Yo recuerdo que en esa época inclusive se sacaba qué jueces eran los que tenían mejor número de conciliaciones. Y entonces, con la finalidad de alcanzar y estar, digamos, en esa expectativa, en ese récord, de alguna manera el juez exigía, inclusive el Código Procesal establecía que aquel que no conciliaba se le imponía una sanción si la sentencia recogía un derecho, digamos, muy por debajo o diferente de lo que había establecido. Por otro lado, la parte física era de que, si bien es cierto, se establecían los equipos de trabajo, pero por ejemplo en el manejo de querer estirpar lo que era la aguja y el hilo, se pensó en una forma curiosa porque estas formas de encuadernación que se dio fueron peores. O sea, levantar... Así era el anillado, que inclusive llevaba que, por ejemplo, los títulos de valores tenían que ser anillados y teníamos que valorarlo. Entonces, eso llevó adicionaba que 8 tomos, los que manejamos el tema desde la parte interna, era imposible separarlos. Entonces, realmente yo vi muchas deficiencias, no había de repente la voluntad, y finalmente esto cayó porque no estaban convencidos los abogados, porque no estaban convencidos los estudiantes o futuros profesionales. Entonces, mirando esas experiencias, lo aplico ahora y yo digo, ¿sabes qué? Hay que darle consistencia. Y darle consistencia significa lo que hemos hecho nosotros también, trabajar, por ejemplo, con el decano del Colegio de Abogados. Hay que ver que un gran escenario de los abogados no están preparados. No están preparados ni en la parte sustantiva, menos en esta parte procesal. Doctor, disculpe que le interrumpe. Hace unos momentos hemos conversado con el decano del Colegio de Abogados y ellos están comprometidos, pero vamos a conversar sobre eso en unos minutos. Vamos a una pausa y retornamos.
Doctor Edilberto, nos contaba respecto de la frustración que sintieron los jueces por no culminar el proceso oral en la década del 90. Ahora hay un entusiasmo por los jueces para retomar en otras condiciones la oralidad. ¿Qué de nuevo nos trae esta oralidad? Primero, la voluntad y la decisión de los jueces de querer hacer las cosas de manera distinta. El factor humano. El factor humano. Tener claro que aquí de lo que se trata es de dar una respuesta a un proceso, a un conflicto. De repente, nuestro Código Procesal Civil no lo dice bien, porque dice resolver el conflicto de intereses, y muchos han criticado, nosotros no resolvemos el conflicto, a veces de repente hasta se agrava. Creo que hay un proyecto en el cual ahora lo que se dice es simplemente tratar de que el proceso se desarrolle dentro de un debido proceso, con efectividad, con sencillez y de manera rápida. De repente es mucho más preciso, pero, por ejemplo, el objeto de devolver la paz social es un tema grande, y eso implica un mayor compromiso de que realmente nosotros miremos a la gente de a pie, a la colectividad de nuestra sociedad, que le demos una respuesta en esas condiciones. Por eso es que este compromiso es un compromiso fuerte. Y eso nos lleva a nosotros a pensar que sí es posible cambiar las cosas. Por ejemplo, nosotros aquí trabajamos, recuerdo con el proyecto de Justicia y tu Comunidad, señalar desde la calificación la fecha de la audiencia. Y algunos criticaban para esa época, porque ahora ya existe norma. Pero para 6 años atrás se decía, no, pero estamos afectando derechos fundamentales. No, ¿qué derecho fundamental? Ahora lo recoge el Código Procesal Constitucional y lo recoge la modificatoria del Código Procesal Civil y de la ley del Código de los Niños y Adolescentes. Entonces, no hay afectación, lo hacíamos mucho más flexible. Esto mismo, por ejemplo, como buenas costumbres, lo conversamos con nuestros jueces de primera instancia y está aprendiendo. Yo, por ejemplo, he tratado mucho con los jueces de paz letrado, que ellos también tienen que hacer, porque esta propuesta de oralidad, saliendo hasta del modelo de nosotros que estamos por etapas, lo pueden aplicar cualquiera. Y como lo vienen haciendo, hay muchos jueces comprometidos que están señalando en sus audiencias de procesos civiles y a fecha de audiencia en la misma calificación. Mire, entonces, son retos, dándole el tiempo para que contesten la demanda. O sea, ya dándole el tiempo, o en todo caso, pues cambiarán, pero ya se le da y como que se exigen también para que se cumpla con la notificación y la realización. Entonces, eso nos demuestra una cosa. Hay una voluntad de querer hacer las cosas diferentes. Y el otro aspecto que nosotros estamos trabajando mucho es la ponderación, la preponderancia de lo que es esta audiencia preliminar. Entonces, esta audiencia, o preparatoria, que es el término, creo, ¿no? Entonces, en esta audiencia, lo que se está haciendo al estilo... Se le denomina preliminar, pero en realidad es preparatoria para el juicio, ¿no? Claro. Que es la audiencia que prepara el juicio, que es la audiencia de pruebas, ¿no? Claro, que es el término que usan los penalistas, ¿no? Sí. Pero, o sea, aquí se decantan muchas cosas. En primer lugar, el tema del saneamiento. Si hay algún vicio, las partes, tanto demandante como demandado, lo van a hacer ver. Necesitamos la preparación de abogados en que lo sepan decir. Si eso se llama litigación oral, en buena hora, que lo admitan de ese modo. Por eso ahí viene lo que hablábamos con el Colegio de Abogados, que tienen que prepararse en esto, porque tienen que no solamente saber la parte técnica y el derecho sustantivo, sino decirlo, que esa es otra cosa. Y el juez era el receptor de haber analizado su caso para poder darle una respuesta de manera inmediata. El otro tema es, por ejemplo, que lo hemos visto, la fijación de puntos controvertidos y no controvertidos, que se había convertido en una simple relación, porque era frío, era simplemente ahora escrito, de la parte demandante y de la parte demandada, y el juez recogía los 5 de acá y 5 de acá y hacía 10, y eso eran los puntos controvertidos. O sea, no entendía cuál era el objeto de ese proceso. Entonces, el objeto del proceso tenía que ser específicamente lo que se busca. Y entonces, en esto determinación de puntos controvertidos, que era en realidad determinar los puntos de debate. Claro, sobre lo que va a ser materia. Correcto. Y luego de eso venía esta etapa tan importante, que era justamente verificar las pruebas, el saneamiento probatorio. Porque a partir de allí se podía utilizar, lo que ya lo hacen los penalistas, el tema de ver la utilidad, el tema de ver la idoneidad, la pertinencia del medio probatorio, y si no, definitivamente no va a ser admitido
para efectos de irse a la audiencia de pruebas. Igual tenemos nosotros la posibilidad que en este proceso la conciliación con una mirada distinta, porque ya no es simplemente sobre hechos, sino también sobre algo más profundo. Lo que se nos ha criticado en civil y a veces ocurría, yo lo digo yo por esas épocas del año 94, era de que por ejemplo, en ese tiempo se llegó al punto de que inclusive se retiraba el abogado de la audiencia, del local. Le decía, usted más bien está entorpeciendo la realización de la audiencia, que espere, porque la audiencia de conciliación es para las partes. Y entonces las partes se ponían de acuerdo, o el juez de alguna manera tratando de que llegue a una conciliación fustigaba y llegaba a un acuerdo. Cuando salía el abogado le decía, ¿sabes qué? Está mal ese acuerdo, porque te han impuesto y tú has perdido. Entonces no había satisfacción. Entonces, lo que se está buscando es una verdadera conciliación, con conocimiento de la parte técnica y con conocimiento de la parte básica y con presencia del abogado. Y disculpe, doctor, y aún cuando no llegue a conciliación, el hecho de que las partes exterioricen sus intereses y puedan identificar dónde está la razón del conflicto, baja los ánimos para un resultado que puede ser aceptable por ambas partes, dada la presencia de la exteriorización de lo que cada parte tiene por dentro, ¿no? Y además, como es tan, digamos, público, las personas escuchan y se dan cuenta de las deficiencias, inclusive de quien de repente no lo sabe presentar y de cómo se conduce. O sea, esa es una especie de garantía de toda esta transparencia, ¿no? Finalmente se puede llegar a un juzgamiento anticipado y el juez puede en esta misma audiencia poder emitir una sentencia que realmente satisfaga los intereses y la gente va tranquila. Por eso es que la propuesta de la oralidad, este modelo, para nosotros está copando y lo estamos viendo que es importante. Por eso es que les conversaba, habíamos recorrido las universidades, habíamos tratado de hablarle también a los decanos y los directivos para que de alguna manera ellos también manejen su sílabo y puedan recoger lo que es el tema de la oralidad. Muy importante la participación de las universidades porque es la cantera de los futuros abogados y ya deben salir, digamos, si no abogados litigantes, por lo menos en aptitud para lograr hacerlo. Doctor, lo escuchamos y vemos con mucho entusiasmo que la oralidad está prendiendo bien y fuerte en la Corte de Lambayeque, su corte. ¿Qué mensaje podría darle a los presidentes de las cortes o a los jueces de las cortes que aún no logran incorporarse a la realidad, que si bien ya son en número de 8, pero son, ¿no? Y deberían de escuchar al presidente de esta corte que nos habla muy bien de la oralidad? El año pasado que estuvimos en Lima por la reunión de las buenas prácticas de los 26 cortes que ya venían aplicando, me dio mucha satisfacción cómo cada expositor, a través de nuestros jueces, etcétera, habían aplicado diferentes cosas, buenas prácticas, para efectos de mejor llevarlo. Y eso es bueno porque nos está permitiendo una competencia plena. Ahora, esto, como digo, siempre mirándolo desde la perspectiva de las personas, de los litigantes, realmente es una gran satisfacción, porque la gente está viendo los cambios que se están produciendo. Nosotros también hemos monitoreado algunos procesos de haber, por ejemplo, un desalojo por ocupante precario de 3 años, haber pasado de repente a 6 meses, es una satisfacción. Y darnos cuenta que sí se puede. Y como yo siempre a veces le digo esta idea a los demás, nosotros somos una corte que aplicamos, por ejemplo, desde el 2009 el Código Procesal Penal, y de todas las cosas que trae, utilizamos algo que nos han venido a mirar en muchas de las pasantías, que es que el juez que lleva el caso emite la resolución inmediatamente. Eso es el cambio total que deberíamos aplicar y seguir. Y siempre lo digo, ya tenemos el antecedente y yo creo que los que manejamos el área civil no nos vamos a quedar de tal manera de que las resoluciones salgan de manera inmediata. Por supuesto, respetando algunos casos que tienen profundidad, que tienen una mayor abstracción, etcétera, pero sí exigirnos en que sí se puede. Es un cambio de chip, como hemos dicho, es un nuevo planteamiento, de tal manera que yo les diría a los colegas de las otras cortes, de las cortes que faltan, que realmente el modelo nos está funcionando. Y va a ser la satisfacción para darnos una nueva imagen del Poder Judicial. Muy bien, amigos,
hemos estado en entrevista directa con el doctor Edilberto José Rodríguez, quien es presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y, por supuesto, de las canteras del área civil desde el año 94, según nos ha referido. Tuvo la experiencia de la implementación del Código Procesal Civil y sufrió la experiencia también de su detención, de su desactivación en la práctica. Y, por supuesto, el diálogo que hemos tenido nos ha enriquecido y nos ha mostrado cómo está esta Corte en el área civil. ¿Algunas palabras finales, mi estimado presidente? Augurarle los mejores éxitos, doctor Héctor Lamamore, en todo ese peregrinar que usted viene haciendo por la aplicación y la implementación, monitoreo y dedicación. Y realmente creo que estamos nosotros todos comprometidos en apoyar a su comité técnico para que las cosas salgan bien. Gracias por la visita también. Muy bien, hemos estado con el doctor Edilberto José Rodríguez, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Amigos, este programa lo pueden ver ustedes todos los martes en el programa Hablando de Oralidad, que se transmite por el canal Justicia TV, el canal del Poder Judicial. Muchas gracias.